De regreso, una producción del programa de egresados de la Universidad Nacional de Colombia para UN Radio. Muy buenas noches, bienvenidos a De Regreso, el espacio radial del programa de egresados. Hoy nos acompaña Tania Lucía Cambrón Molina. Tania, bienvenida. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Tania es egresada historiadora de nuestra universidad. Tania, comencemos hablando un poco de ese apellido Cambrón. Ese apellido suena como a bravo. Sí, bastante. ¿Este apellido dónde es, Tania? Yo digo que era francés porque mi bisabuelo era francés, él llegó a México y en México lo cambiaron un poco. El original se escribía con doble N y E al final. Cuando llegó ya pues a Latinoamérica lo cambiaron y pusieron solamente como el sonido. Entonces quedó Cambrón sin la segunda N ni sin la E. ¿Y cómo se pronunciaba originalmente entonces? Cambrón. ¿Cambrón? Sí, por eso lo copiaron así. Lo castellanizaron un poco. Listo, y acabamos de hablar de México. ¿Por qué en México? ¿Cómo así? Yo soy mexicana. Yo nací en México. Viví allá hasta los 12 años, mi mamá es colombiana, entonces en el año 94 sucedieron diferentes cosas en México, en la familia, en nuestra casa y decidió ella, yo estaba muy chiquita todavía para decidió ella como venir a probar suerte acá a Colombia. Había muy buenos proyectos y que parecía que se iban a realizar, entonces nos vinimos para la ciudad de Pereira. En ese año, en 1994, y desde eso estoy aquí en Colombia, ya van a ser 20 años. ¿Y qué recuerdas de México? De México, lo que más recuerdo, que yo creo que es casi que un karma, porque todos los días pienso en eso, es la comida. La comida mexicana es una cosa espectacular y todavía, pues después de 20 años, yo tengo algunos problemas con la comida colombiana. Cuando me invitan a comer a una casa es horrible, es un sufrimiento para mí, pero bueno, ahí voy trabajando en eso. ¿Y qué es lo específico de la comida mexicana que extrañas o que anhelas? Pues más que todo la variedad. Por una parte la variedad, ¿cierto? Allá hay muchísimos platillos distintos. Cuando uno come por fuera de la casa, en lo que aquí se conoce como el corrientazo, allá uno puede encontrar 6, 7 platos distintos, mientras que aquí normalmente es lo mismo, es una sopa, carne, ensalada de repollo, papa y arroz. Básicamente es eso. Entonces eso lo extraño mucho y también los sabores, es algo yo creo que no se puede describir, ¿cierto? Pero así uno intente hacer la misma cocina o los mismos platos aquí, no saben igual, las lentejas no saben igual, el tomate, el arroz incluso, entonces eso es muy extraño. Tania, ¿y tú te sientes mexicana, te sientes colombiana o cómo te sientes? Yo me siento de los dos lados, porque aunque he pasado más tiempo aquí en Colombia, de todos modos toda la cultura mexicana, como ese amor por la patria que le inculcan a uno en la escuela, sobre todo en México, no sé aquí qué tanto será, en México es impresionante eso, el respeto por la bandera, por la historia, por todo eso, yo siento que todavía lo tengo y yo todavía celebro algunas de las fechas importantes en México, ¿cierto? Pero en realidad yo me siento mejor ahora aquí en Colombia. He intentado volver a México en distintas ocasiones y siempre como que Colombia me atrae otra vez. De hecho, yo pasé pues mi adolescencia aquí y la adolescencia es importantísima, ¿cierto? Para aprender uno a tratar a las personas, a desenvolverse. Entonces sí me siento también como colombiana, mejor dicho, mitad y mitad. ¿Y qué te hace sentir colombiana? ¿Qué es eso que has adquirido en nuestro país que te dice extraño a Colombia? Sobre todo la gente, el trato de la gente. A mí todavía me parece increíble que uno, por ejemplo, en el metro se encuentre con alguien y pueda tener una conversación desde la estación Itagüí hasta la estación Niquía y la persona le cuenta a uno su vida y le averigua por la vida de uno y termina dándole la tarjeta y llámeme si necesita algo y no sé qué. Eso me parece muy bonito. Desafortunadamente con muchos problemas de inseguridad o pues por la realidad que estamos viviendo ya no puede ser como tan abierta la relación con un extraño, ¿cierto? Pero de todos modos sí hay una relación muy distinta de las personas. En México cada quien está en su mundo, nadie le habla a nadie, es algo muy, muy distinto. Sobre todo en Ciudad de México, que fue donde yo viví.
¿Y tú naciste en dónde? Bueno, yo nací en Huixquilucan, por lo menos así aparece en los papeles. Todavía no tengo muy claro, mis papás no me han podido explicar bien por qué aparezco nacida en un pueblo tan extraño, si en realidad el hospital donde yo nací queda en Ciudad de México. Pero es algo ahí, una confusión que todavía no se ha podido resolver. Parte de tu historia. Sí. Bueno, hablemos un poco. Tú llegas a los 12 años a Colombia, llegas a Pereira, y listo, ¿y con qué te encuentras? ¿Qué comienzas a hacer en ese momento? El primer año fue muy duro, muy duro, porque yo tenía la imagen de Colombia como el sitio donde siempre iba de vacaciones, entonces estaba con toda la familia y pasaba muy feliz y todo. Pero ya venir a vivir acá es una cosa muy distinta. La relación con la familia precisamente es distinta, uno ya no la ve con tanta frecuencia, ya la reunión con las primitas no era a jugar sino a hacer tareas, entonces fue distinto. También por el acento, yo hablaba, yo decía cualquier cosa en la escuela, en el colegio, y se burlaban de mí a más no poder. Pues claro, yo súper mexicanita, entonces yo creo que pasaron 3-4 meses como mucho para que yo empezara a hablar ya un poco paisa, para que no se burlaran de mí. Pero bueno, ahí me fui acomodando un poco al colegio. Fue difícil, pero bueno, ahí salimos de eso. Yo veo que tu ingreso a la Nacional, ¿cómo es? ¿Dónde comienza? Bueno, yo estuve 3 años en Pereira, pero yo terminé el bachillerato en Manizales. Yo terminé allí, yo desde muy chiquita dije que quería ser arquitecta y ese había sido mi sueño siempre. ¿Por qué? No lo tengo muy claro. Bueno, en realidad, aunque es un sueño de pronto algo megalómano, yo veía en México cómo los edificios tenían una placa en la parte de afuera donde decía el nombre del arquitecto. Y yo soñaba con que mi nombre estuviera fuera de uno de esos edificios, ¿cierto? Entonces me gustaba mucho lo de la arquitectura, tenía una confusión, yo decía que me gustaban mucho las matemáticas y por eso iba a estudiar arquitectura. En arquitectura lo que se necesita de matemáticas es muy poco en realidad. Entonces, bueno, como estaba en Manizales estaba la universidad, bueno, está todavía la Universidad Nacional que tiene la carrera de arquitectura. Me presenté y allí comencé en la Nacional. Listo, pero por lo que veo, no eres arquitecto. Exactamente. ¿Qué sucedió ahí? Bueno, yo hice 4 semestres de arquitectura. ¿Todos en Manizales? Todos en Manizales, sí. Pero resulta que yo no tengo como mucha destreza en cuanto al diseño. Y un arquitecto que no diseñe, pues no tiene nada que hacer. Y por el contrario, yo notaba que en la clase de historia me iba muy bien, a mí me encantaban los trabajos de historia, yo llegaba a mi casa a investigar, a leer sobre historia de la arquitectura, yo le dedicaba todo el tiempo del mundo a los trabajos de historia y un día llegué y dije yo, no, pero pues yo qué estoy haciendo aquí, a mí me gusta es como otro lado del conocimiento, entonces decidí salir de arquitectura y entrar a historia. Además mi mamá también es historiadora, entonces por lo menos no iba a tener ese problema de bueno, va a estudiar historia y de qué va a vivir, que muchas veces le preguntan a uno eso cuando escoge carreras tipo música, historia, antropología, ¿cierto? Que no tienen como un renombre en la sociedad como si lo tenía arquitectura, por ejemplo. ¿Y uno sí puede vivir siendo historiador? ¿Puede sostenerse económicamente? En ese sentido es la pregunta. Es difícil, la verdad es difícil. A mí me tomó mucho tiempo conseguir un buen trabajo, conseguir algo bueno para hacer. Le toca a uno como estar de un lado a otro, un mesecito por aquí, por allí sale un trabajo que dura 15 días, tiene 2 meses en otra parte, pero sí se puede, sobre todo si a uno le gusta lo que está haciendo, uno se mete por cualquier parte y las oportunidades aparecen. No es fácil, eso sí, porque uno normalmente no ve en las páginas, por ejemplo, donde se ofrecen trabajo, no ve que necesiten un historiador. Es muy difícil encontrarlo. Pero también uno ya metido en el medio conoce personas que trabajan en esto, en diferentes ámbitos, y pues esos contactos también son muy útiles a la hora de conseguir un trabajo. Ahí nos saltamos una parte de la historia y estás en Manizales, hace 4 semestres de arquitectura y de repente continuamos que habías terminado prácticamente historia en Medellín. ¿Qué pasó ahí? O sea, te das cuenta que no deseas continuar con arquitectura, pero ¿en qué momento llegas a Medellín y comenzaste con historia aquí? Sí, aquí la comencé. Bueno, yo ya tenía claro que quería estudiar historia. Ahí tuve como una etapa donde quise volver a México a estudiar allá la historia,
pero por cuestiones de salud regresé a Colombia. Algo muy sabio que me dijo mi mamá fue que no saliera de la universidad así como así, sino que guardara el cupo, porque yo no sabía qué podía pasar. Entonces, como tenía el cupo guardado, yo solicité un reingreso para entrar a estudiar historia. En Manizales no hay la carrera, entonces mis opciones para seguir en la Nacional, porque yo quería seguir en la Nacional, mis opciones eran Medellín o Bogotá. Y a mí Bogotá nunca me ha llamado mucho la atención. Medellín además estaba mucho más cerca de Manizales, que en Manizales se iba a quedar mi mamá y yo podía pues seguir ir a visitándola y a mis amigos y bueno, seguía siendo pues como mi casa. Entonces dije, me voy para Medellín, solicité el traslado, me lo aprobaron y empecé. Y aquí terminaste. Empecé y terminé, exactamente. Bueno, ahora hablemos un poco de esa relación. Terminas historia. Y cuando terminas historia, ¿era lo que realmente querías hacer? ¿Qué te hace un historiador además? Son dos preguntas ahí. Sí. Bueno, cuando terminé historia, ahí tuve unos momentos como de duda, como de decir, bueno, si era esto lo que yo quería, ¿ahora qué me pongo a hacer? Porque no era fácil pensar qué iba a hacer. Sobre todo en este tipo de carreras es muy importante seguir con un posgrado, seguir estudiando, especializarse uno en algún aspecto. Eso me costó mucho porque a veces sentía o yo misma me cerré un poco el panorama y seguía pensando en posgrados en historia y no veía como toda la posibilidad que había después. Fue buscando alguna vez que dije yo, bueno, debe haber algo que se pueda hacer con esto, ¿cierto? Buscando encontré la historia del arte y me pareció maravilloso que eso se pudiera estudiar. Primero. Y segundo, me pareció también una oportunidad muy buena de volver a juntar esa arquitectura que sí me gustaba, esa historia de la arquitectura con la historia a secas que había empezado acá, ¿cierto? ¿Cómo logras unir eso? O sea, la parte de la historia de la arquitectura con lo que me estás contando, ¿cómo lo logras unir precisamente en un posgrado? O sea, ¿dónde lo encuentras? Bueno, la historia tiene una ventaja muy, muy grande y es que uno puede hacer historia de lo que quiera, ¿cierto? Uno aquí le dan las herramientas, le dicen cómo hacer, cómo investigar, uno aprende también a golpes cómo tiene que hacerlo, pero aprende a investigar y ya los temas son amplísimos, por no decir que infinitos. Uno puede hacer historia de cualquier cosa. Entonces, yo en algunos trabajos aquí mismo en la universidad trataba como de irme hacia la arquitectura, como tratar de unir esa gran historia, todo lo que estaba pasando social, cultural, económicamente, unirlo con la arquitectura y sacar algunos trabajos o algunas conclusiones. Cuando encontré la historia del arte como maestría, estuve viendo en el pensum y hablaban principalmente de pintura, escultura y arquitectura. Entonces, bueno, pintura y escultura casi que como hobby me pareció muy interesante aprender más sobre eso y lo de la arquitectura, bueno, fue casi que transparente para mí, eso dije yo, esto es por acá y efectivamente también muchos de los trabajos, cada que podía en la maestría, los enfocaba hacia la arquitectura. Aun cuando ya lo has tratado, me gustaría que nos contara qué hace realmente un historiador. Bueno, normalmente la gente piensa que un historiador sale a dar clases. Esa es una opción, de hecho yo actualmente estoy dando clases, pero también he tenido otros trabajos como investigadora. A nosotros aquí en la facultad nos educan más como investigadores que como docentes, entonces nos enseñan un poco a buscar, ¿cierto? El investigador lo que hace es buscar y obviamente encontrar cosas que sean interesantes, ¿cierto? Entonces tenemos una educación, por ejemplo, que nos permite buscar en archivos históricos. La paleografía nos ayuda también a entender esos archivos que a veces encontramos documentos viejísimos y es muy difícil entenderlos. Acá nos dan las herramientas pues para entender eso y actualmente se están haciendo, bueno, lo digo desde mi experiencia propia, están haciendo investigaciones, sobre todo desde la alcaldía, desde la gobernación, que requieren también investigación de tipo histórico. Yo estuve en una de esas investigaciones que se hizo acá sobre el impacto de los parques biblioteca en la ciudad de Medellín. Allí no solamente se hizo una parte que tenía que ver como con el resultado, el qué pasó después de los parques, sino que había que mirar también qué pasó antes de los parques, cómo se fueron creando esos barrios, esos sectores de la ciudad, y entonces es ahí donde entra a trabajar como todo lo que uno conoce o todo lo que uno aprendió sobre investigación en este tipo de trabajos.
Tania, y en este tema específicamente, el que acabas de mencionar, ¿qué recuerdas que nos compartas con nosotros que has encontrado en ello? Bueno, para mí fue muy interesante, sobre todo porque yo no soy de acá, ¿cierto? Entonces, muchos de los que estaban trabajando conocían cosas de los barrios, ya los habían visitado. Yo a muchos de esos barrios ni siquiera había ido. Yo no había ido a la Biblioteca España, por ejemplo, que es tan importante y como tan turística actualmente. Entonces, a mí me llamó mucho la atención darme cuenta de cuántos barrios, porque en realidad son muchos los barrios que abarcan estos parques biblioteca, cuántos barrios han sido creados por invasión, por ejemplo. ¿Cierto? Que no han sido como barrios legales desde un comienzo, y todas las dificultades que conlleva ser un barrio de invasión, que no hay servicios públicos, evidentemente no hay alcantarillado, no hay telefonía, no hay nada de esto, y cómo hay mucha gente que vive en esas condiciones, que de pronto uno se cierra un poquito a mirar otras realidades y piensa que todo es muy bonito en la ciudad. Entonces me di cuenta de eso. Por ejemplo, para el caso del Parque España, del Parque Biblioteca España, me llamó mucho la atención. Yo encontré precisamente en esta biblioteca unos textos de personas que vivían en el sector hablando acerca de los cambios que hubo después de que se construyera el Metrocable y el Parque Biblioteca. Y ellos hablaban de algo que me impactó, fue el desplazamiento interno que generaron este tipo de proyectos, porque se valorizaban mucho las casas que estaban cerca a alguna de las estaciones del Metrocable o que estaban cerca del Parque Biblioteca, y eso hacía que ellos ya no pudieran pagar donde estaban viviendo, no podían pagar los servicios, entonces tenían que desplazarse de los lugares donde estaban. Obviamente, pues yo estoy hablando de lo malo, pero obviamente también hay muchos impactos positivos. El tema de la movilidad es un avance increíble, pues que se pueda subir toda esa montaña en tan poco tiempo, que antes en bus era mucho más demorado. También el acceso a una buena biblioteca para los niños, para los jóvenes, bueno, y para los adultos también, quienes quieran estar allí, también es muy importante, como el hecho de facilitar esas herramientas para estos sectores. Tania, nos comentabas hace un momento que comenzaste o terminaste la maestría en Historia del Arte. ¿Dónde fue? En la Universidad de Antioquia. Háblanos un poco de ello. ¿Cuál es tu experiencia en dos universidades públicas? Pero también háblanos un poco de tu experiencia académica o universitaria en la Universidad Nacional. ¿Qué recuerda de tu paso por la universidad? Bueno, en realidad ha sido muy distinta la relación que he tenido con las dos universidades, porque en la Nacional, pues estudiar un pregrado implica estar todo el día metido en la universidad, con la gente de la universidad y todo eso. En cambio, en el posgrado, en la Universidad de Antioquia, yo solo tenía que ir 4 días al mes a recibir clases, entonces eso hace como que uno tenga una visión distinta, ¿cierto? De pronto es un poco menos notorio el sentido de pertenencia que tiene uno con una universidad en la que prácticamente vivió 5 años y en una en la que ha pasado algunos días, casi que se pueden contar, durante 4 semestres, ¿cierto? Además, mi experiencia aquí en la Universidad Nacional pues está cargada de recuerdos bonitos, de cosas que recuerdo muchísimo, algunas cosas que todavía hacen parte de mi vida, y en la Universidad de Antioquia siempre fue como una relación más lejana, un poco más lejana, ¿cierto? Fue ir a lo académico y punto. En cambio aquí, bueno, yo hice muy buenas amistades, mis 2 mejores amigas las conocí aquí en la universidad, y no solamente desde lo académico, ¿cierto? Yo hice parte del grupo de danzas durante varios años y eso para mí ha sido de lo más maravilloso que me ha pasado. Me marcó profundamente y de hecho todavía estoy en un grupo de danzas que es precisamente de los egresados de acá y que es de alguna manera continuación de ese grupo en el que estuve. ¿Y qué otras cosas recuerdas de tu paso por la universidad? Momentos, situaciones, profesores. Muchísimo. Bueno, recuerdo mucho cuando yo recién llegué acá, fue también difícil porque yo llegué a una ciudad nueva, a estudiar algo nuevo, que de todos modos tenía ciertas dudas con lo que estaba haciendo, y me pareció muy bonito conocer
a la gente de aquí de Medellín y de la universidad y ver lo solidarios que son, como cuando necesité alguna cosa por X o Y motivo, siempre había alguien como dispuesto a ayudar, dispuesto a acompañarme. Eso me pareció impactante desde un comienzo y yo creo que eso también influyó en parte en que yo estuviera en este momento viviendo todavía en Medellín. De los profesores, muchísimos, recuerdo sobre todo en primer semestre, porque uno llega todavía muy nuevo, muy asustado. En primer semestre me tocó clase con el profesor, con Jorge Chavarría, y él nos cambió completamente el modo de ver la historia, el modo de ver la escritura, el modo de ver el mundo. Entonces eso me pareció muy bonito. Tuve la oportunidad de trabajar, por ejemplo, con Luis Javier Ortiz en unas monitorías durante 3 semestres, si no estoy mal, y también aprendí muchísimas cosas de él. No, es que si me pongo a nombrarlos a todos no acabo nunca, pero sí, yo creo que esas son de las experiencias bonitas que tuve aquí en la universidad. Tania, hablemos de pasiones. ¿Qué te apasiona? Bueno, la danza, que ya lo hablé, sobre todo la danza folclórica colombiana. Eso me parece increíble. La música colombiana me parece hermosísima, un currulao, las cumbias, tamboras, no, eso me encanta. Y también, curiosamente, pues porque siendo mujer no es muy común, me encanta el fútbol. Me encanta, pero desde que tenía 3 años, yo estaba en México, me tocó el Mundial del 86 y yo era como loca mirando fútbol en todas las vitrinas, en todo lado, y me parecía algo maravilloso. ¿Qué has hecho al respecto? Bueno, aparte de ser una fiel televidente, de ir a los estadios también las veces que puedo, ya es más difícil, pero a veces lo intento. Estuve también concursando en un evento de los del sur. Ellos sacaron un concurso sobre escritos de fútbol, no recuerdo exactamente en qué año, eso fue como en el 2006 más o menos. Tuvieron este concurso y yo mandé un cuento precisamente haciendo referencia a una mujer que le gusta el fútbol, que es raro, y no gané, pero me publicaron el texto. Entonces está ahí esa primera edición del concurso de escritos sobre fútbol y ahí está mi cuento. ¿Qué otra cosa te apasiona, Tania? Bueno, ¿qué más me apasiona? De pronto escribir, leer, aunque desafortunadamente cada vez hay menos tiempo para leer cosas que a uno le gustan y no tener que leer lo que le toca. Pero suena un poco oportuno, pero García Márquez pues siempre me ha parecido maravilloso, Julio Cortázar. Me encanta leer y además leer me ha ayudado mucho a escribir. A uno como historiador le toca escribir mucho porque siempre tiene que pasar por escrito los resultados de sus investigaciones y la literatura me ha ayudado mucho a tratar de escribir mejor o a aprender a escribir un poco mejor. ¿Una obra que nos recomiendes? A mí me sigue encantando El amor en los tiempos del cólera. Me parece maravillosa, totalmente maravillosa. ¿Por qué? Bueno, es de esas obras, o por lo menos a mí me pasó, desde que empecé a leerla me cautivó. Entonces yo no dejaba de leer y leer y leer y me costaba irme a dormir porque estaba leyendo. Es una obra con la que uno se ríe, con la que uno llora, con la que uno se tensiona, con la que uno se entristece. Lo tiene todo, creo yo. Ahorita nos comentabas que había escrito en una publicación, un concurso que hicieron los del sur. ¿Qué otros escritos ha hecho? ¿Qué publicaciones? Bueno, mis otras publicaciones son básicamente ponencias que presenté en distintos eventos. Uno fue el Congreso Colombiano de Historia y otro fue el primer Congreso de Raíces y Trayectorias Afroamericanos, si no recuerdo mal el nombre, que se realizó en Mérida, Yucatán, en México. Entonces esas 2 ponencias fueron publicadas y esas son como las publicaciones que yo tengo actualmente. Bueno, Tania, estamos llegando al final del programa. Me gustaría que nos dijeras un tema musical para despedirnos de este espacio. Podría ser un tema que me recuerda mucho el grupo de danzas, que es Aguacero de Mayo, de Totó la Momposina. Bueno, lo dejamos con Aguacero de Mayo de Totó la Momposina. El coro Aguacero de Mayo, déjalo caer. Aguacero de Mayo, déjalo caer. Aguacero de Mayo, déjalo caer. Aguacero de Mayo, déjalo caer.
Ahí está Aguacero de Mayo. Estuvimos con ustedes Jorge Benjumea en la parte técnica, quien les habla Norberto Terraza Márquez, coordinador del programa Egresados, y hoy nos acompañó Tania. Tania, muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta una próxima ocasión, esperamos que nos acompañen. De regreso, una producción del programa de egresados de la Universidad Nacional de Colombia para UN Radio.